¿Qué es nación? Una comunidad política imaginada como inherentemente limitada y soberana. Imaginada porque aún los miembros de la nación más pequeña no conocerán jamás a la mayoría de sus compatriotas, pero en la mente de cada uno vive la imagen de su comunión. Estado es una relación social, cuya materialización se hizo a través de una serie de instituciones burocráticas en donde se concentraba el poder y los recursos de dominación política. Los nuevos estados americanos eran estados criollos, formados y dirigidos por personas que compartían una lengua y una ascendencia comunes con aquellos contra quienes luchaban. Los criollos disponían en principio de los medios políticos, culturales y militares necesarios para hacerse valer por sí mismos. Constituían a la vez una comunidad colonial y una clase privilegiada. Habrían de ser económicamente sometidos y explotados, pero también eran esenciales para la estabilidad del imperio. He aquí el comienzo del tenso equilibrio entre el funcionario peninsular y el magnate criollo. Los conflictos entre peninsulares y criollos precedieron a la aparición de las conciencias nacionales americanas a fines del siglo XVIII. Los periódicos hispanoamericanos que surgieron hacia fines del siglo XVIII se escribían con plena conciencia de los provincianos acerca de mundos semejantes al suyo. Los lectores de periódicos de ciertas ciudades, aunque no leyeran los periódicos de las otras ciudades, estaban muy conscientes de su existencia. Así se explicaba la conocida duplicidad del temprano nacionalismo hispanoamericano y su localismo particularista. A pesar de esto, todos los habitantes de Hispanoamérica se consideraban americanos, porque este término denotaba precisamente la fatalidad compartida del nacimiento fuera de España. La incapacidad de la experiencia hispanoamericana para producir un nacionalismo propio y permanente refleja el grado general del desarrollo del capitalismo y de la tecnología a fines del siglo XVIII. En torno al concepto de nación, la mayoría de investigadores convergen en que es y ha sido un constructo de convicciones, solidaridades y fidelidades de las colectividades humanas o de los mismos estados. En ese proceso jugaron un rol determinante la educación, el servicio militar, las fiestas cívicas, la narrativa nacionalista, la prensa, entre otros. La idea que prevaleció sobre el origen del Estado y la nación en Hispanoamérica en el siglo XIX fue la del contractualismo. El Estado y la nación eran producto de un contrato voluntario entre los individuos libres e iguales. El Estado ha involucrado la concentración de múltiples autoridades en una estructura gubernamental, la configuración de un sistema fiscal económico, así como la formación de una burocracia, ejército, policía, capital simbólico y ordenamiento jurídico. Los ingresos que alimentaron los erarios públicos de las nuevas repúblicas latinoamericanas vinieron de la recaudación aduanera, de los monopolios de sal, tabaco, aguardiente y en el caso de los países andinos de la contribución indígena. Aunque el tributo indígena fue abolido por Bolívar, en Bolivia tuvo que restablecerse, como explica la imagen. Otro punto crucial para entender la formación de los estados latinoamericanos ha sido la vertebración de las economías nacionales. El Estado se convirtió en un instrumento de dominación de los sectores oligárquicos y burgueses que buscaron industrializar las economías de sus países. En estos países la industrialización ocurrió antes de 1950 gracias a la creación de un mercado interno debido al desarrollo de las relaciones de producción capitalista, a su economía primaria exportadora y a la creación de un mercado libre de trabajo. En estos países la industrialización ocurrió después de 1950 debido a su economía de enclave, es decir, al control sistemático y excesivo de empresas extranjeras en sus sistemas de producción. En el proceso de formación del Estado, la elaboración de reglas de juego, códigos y leyes regulativas del orden social fue indispensable. La Constitución, entendida como el ordenamiento general de las relaciones sociales y políticas, se convirtió en ese corpus fundamental cuya legitimidad pudo basarla en los contenidos de las normas escritas emanadas de la voluntad soberana del pueblo a través de sus representantes. Esto es el constitucionalismo moderno, y es el que se impuso en las nuevas repúblicas latinoamericanas. Un aspecto esencial que llegaron a establecer las constituciones fue la forma de gobierno. En la Hispanoamérica del siglo XIX se ensayaron distintas formas de gobierno, monárquicas, republicanas y federales. El régimen republicano fue defendido por muchos criollos desde la época de la independencia, ya que este gobierno democrático era el único que conservaba la majestad del pueblo soberano por medio de sus representantes, quienes integraban un Senado o Congreso. La monarquía, en cambio, era vista como un régimen cercano al despotismo. A pesar de esto, la monarquía siguió siendo atractiva para muchos de los criollos. El federalismo también tuvo acogida. En unas regiones fue un proyecto infructuoso, como sucedió con los países de Centroamérica como Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Los conflictos originados a partir de 1826, por ejemplo entre Bolívar y Santander, más que luchas entre conservadores y liberales fueron disputas entre dos proyectos, centralismo y federalismo.